mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Una vez más estamos reunidos aquí para poder estudiar la palabra de Dios y poder encontrarnos con Él y que Él pueda fortalecer y pueda transformar nuestras vidas. Un abrazo para cada uno de los que están conectados en este momento, a los que se mantienen constantes en el estudio de la Biblia en Lecciones que Transforman. Si todavía no has invitado a alguien, algún familiar, algún amigo para conocer este programa y también pueda beneficiarse de él, yo te invito por favor que lo hagas. Te invito para que puedas ayudar a otras personas a conocer a Dios, a indicarles el camino correcto por dónde ir. Gracias por sus comentarios, gracias también por sus oraciones constantes para que este ministerio continúe avanzando y continúe beneficiando a muchas personas más. Gracias. Un fuerte abrazo a la distancia donde te encuentres, aquí en Sudamérica, en los 8 países de Sudamérica, en Centroamérica o Interamérica también como se llama, en Norteamérica y en Europa. Ahí en España específicamente hay personas que nos están mirando. Gracias a todos ustedes. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Querido Dios, qué bueno es estar reunidos aquí. Acompáñanos, por favor. Dirige nuestras mentes, ilumínala también, transforma nuestro ser a través de tu palabra. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí, fieles a ti, fieles a este programa, Señor, y que también comparten este estudio con sus amigos, con sus familiares. Si hay alguien que todavía no se anima a hacerlo, Señor, toca su corazón, impúlsalo para que pueda cumplir la misión de esa forma y ser agradecido a ti por todas las bendiciones que tú le brindas a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a todos los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Que Dios pueda bendecirles abundantemente. El tema de hoy lleva por título Un testimonio convincente. Recuerden que toda esta semana, hermanos, estamos hablando acerca de cómo podemos cantar y alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte. Y estamos descubriendo que alabamos a Dios por quién es Él. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, nuestro Padre, Él es nuestro Juez y nuestro amigo. Y hay un principio básico que estamos estudiando durante esta semana, es que la vida cristiana debe ser una vida constante de alabanza, una vida de alabanza constante, mejor dicho, en medio del crisol. Y eso sucederá cuando nosotros persistentemente, no ocasional, alabamos a Dios. En medio del crisol, ¿podemos nosotros alabar a Dios? Sí, pero cuando la practicamos, cuando practicamos este hábito. Otro detalle importante que estamos aprendiendo es que alabar a Dios en tiempos de crisis se origina, ¿dónde? En nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios, nosotros lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Por eso es importante que nosotros mantengamos una relación íntima con Él. Si no, no vamos a poder soportar la crisis y peor aún, alabar a Dios en medio de la crisis. Alabamos a Dios porque lo conocemos, porque confiamos en Él, porque lo amamos, ¿sí? Y eso comienza en la relación todos los días que tengamos con Él. Esto es lo que estamos aprendiendo día tras día. Y como siempre, cada día nosotros repetimos el versículo para memorizar que está en Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Miren lo que dice Pablo, siempre, y de eso se trata el estudio, ¿no? De esta semana. Siempre significa en las buenas y en las malas, en el sufrimiento, en el dolor o en la alegría y la felicidad. Tenemos que alabar a Dios constantemente.
Y Pablo lo repite, dice, otra vez digo, regocijaos, regocijaos. Ese es el texto base de esta semana. Y el pensamiento clave del estudio de hoy dice que el gozo y la alabanza cristianos no solo son beneficiosos para nuestra salud y para vencer los crisoles personales, sino también Dios usa el gozo y la alabanza para salvar a otros. Esto es importante que nosotros comprendamos. Este es otro motivo por qué tenemos que alabar a Dios, aún en medio de la crisis. Porque cuando la gente mira nuestra vida de alabanza, de gozo al Señor, en medio de los crisoles, en medio de la crisis, ellos también quieren hacer lo mismo. Ellos también quieren conocer a ese Dios a quien alabamos en medio del crisol. Ellos también quieren cambiar de vida, quieren tener una vida mejor. O sea, una vida de alabanza es un testimonio poderoso para los demás. Por eso, podemos llegar a la conclusión de que la alabanza llena de fe tiene el poder de hacer cosas asombrosas. Dos de ellas están aquí, frente a su pantalla. La alabanza tiene el poder de, primero, convencer los corazones de pecado y crear el anhelo de una vida mejor. Así es. Y esto lo vemos en la historia de Pablo y Silas, que está registrada en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 encontramos a Pablo y Silas dando un testimonio poderoso de alabanza ante un carcelero y también a los demás presos que estaban allí. El carcelero se convenció de sus pecados y deseó una vida mejor. ¿Qué debo hacer?, les dijo a Pablo, o les dijo a Pablo y Silas, este carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo yo cambio mi vida? ¿Y de dónde nació ese convencimiento de abandonar el pecado? ¿De dónde nació ese anhelo de tener una vida mejor en este carcelero? ¿De dónde? De la alabanza llena de fe que expresaron o mostraron Pablo y Silas en la cárcel. Por eso decimos que la alabanza llena de fe tiene el poder de hacer cosas asombrosas. Y la mayor cosa asombrosa que puede hacer una alabanza llena de fe es la transformación de las personas. Y en segundo lugar, la alabanza tiene el poder de derrotar al más poderoso enemigo. No importa qué se presente frente a nosotros, no importa qué desafío haya frente a nosotros, ese desafío, ese enemigo será derrotado con alabanza. Y eso estudiaremos con mayores detalles mañana. Mañana vamos a estudiar la historia de Josafat y el pueblo de Israel enfrentando a sus enemigos con alabanza y derrotando a esos enemigos con alabanza, una alabanza llena de fe. Así es. Por eso, amigos, la fe en acción es la alabanza. La alabanza. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto empezamos a conocer la historia o una parte de la historia de Pablo y Silas. Ustedes conocen que los discípulos de Jesús, después de que Él ascendiera al cielo, reunidos en el aposento alto, según Hechos capítulo 1, capítulo 2, todos en comunión, orando sin cesar, recibieron el poder del Espíritu Santo manifestado en lenguas de fuego. ¿Recuerdan esa ocasión? Mientras los discípulos oraban unánimes, dice que el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezaron a predicar del Señor, del Evangelio de Cristo con entusiasmo, con motivación. El Espíritu Santo usó a estos discípulos de una manera extraordinaria. Hasta comenzaron a hablar en diferentes idiomas,
para que la gente que venían de diferentes lugares conociesen el mensaje. Nada impidiese de que ellos regresen a su casa conociendo la verdad. Eso fue extraordinario, amigos. Fue extraordinario, pero no quedó allí solamente, sino que Pablo fue llamado por Dios, antes llamado Saulo, fue llamado por Dios para ir a los lugares difíciles de predicar, a las personas que no conocían de Dios, que no tenían ni idea de Dios. Estos eran los griegos, estos eran los romanos. Todos esos lugares paganos tenían que ser evangelizados y Dios vio en Saulo un instrumento poderoso para cumplir esta misión. Después de camino a Damasco y que Cristo lo convirtiese y lo llamara Pablo ahora, el apóstol de los gentiles, como eran llamados los paganos en ese tiempo, los que no eran judíos, lo envió para predicar a diferentes lugares. Y uno de los compañeros de predicación de Pablo fue Silas. Y en una ocasión, Pablo cuenta lo que sucedió, que está registrado en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, y vamos a leer para comprender todo el contexto de la historia desde el versículo 11. Versículo 11, ¿sí? Hasta el 32 vamos a leer. Hechos capítulo 16, versículos 11 al 32. Escuchen con atención, lean con atención estos versículos. Yo voy a leer la historia en la versión de Biblia Dios habla hoy. Así se llama la versión. Hay diferentes versiones, ¿no?, de Biblia, pero yo he usado la más comprensible, la más clara, la más moderna, con un lenguaje para que nosotros podamos comprender, la versión Dios habla hoy. Dice así, Pablo cuenta, nos embarcamos, él y Silas, nos embarcamos pues en Tróade y fuimos directamente a la isla de Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Fíjense los lugares a donde están yendo Pablo y Silas a predicar. Son nombres raros, ¿no? Sí, pero son nombres de ciudades griegas, de ciudades donde no se conocía a Dios. A esos lugares fue Pablo y también fue Silas. Dice, de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia, el territorio donde ellos predicaban. Y allí estuvimos algunos días. Yo les pregunto, amigos, ¿ustedes creen que fue fácil predicar para Pablo y Silas en esos lugares? ¿Fue fácil? Por eso Pablo en alguna ocasión nos cuenta de que él recibió muchos latigazos. En algunas ocasiones fue apedreado al punto de casi morir. Pasó hambre porque lo despreciaban, no querían venderle comida, no querían darle comida. Dormía muchas veces en lugares fríos, no tenía abrigos, no lo trataban bien en esos lugares. Pablo sufrió mucho, amigos. Sufrió mucho por amor a Cristo, por predicar el Evangelio. Pasó muchos crisoles. Así que usted no es el único quien sufre. No es la única que está pasando momentos difíciles. Pablo también pasó. Y cuando Él resucite en la segunda venida, usted podrá abrazarlo y decirle, Pablo, tú fuiste una inspiración para mí. Tú fuiste una gran motivación en mi vida cristiana para continuar adelante. Cuando yo leía tus historias, Pablo, realmente yo me motivaba, me inspiraba. Tanto sufrimiento pasaste por amor a Cristo. Cuéntame, por favor. Y Él te contará muchas cosas más. Pero, amigos, aquí nosotros notamos el amor que tenía Pablo hacia Cristo
Y lógicamente que en esta historia podemos hablar de Silas también. Ambos amaban a Jesús. ¿Y dónde comenzó su amor hacia Cristo? ¿Dónde comenzó su amor hacia Dios? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? En una relación íntima con Él. Pablo y Silas conocían a Dios. Pablo y Silas conocían a Cristo. Por eso ellos se entregaron por completo. Por eso ellos amaron a Cristo sin ninguna condición. Ahí comienza, amigos, la fidelidad a Dios. Ahí comienza el amor a Dios, la confianza en Dios. ¿Dónde? En una relación íntima, en un conocimiento íntimo de Cristo. Por eso ellos no tuvieron miedo de nada. Fueron en esta ciudad, a otra ciudad y así sucesivamente. Ciudades totalmente desconocidas, ciudades totalmente duras para el Evangelio, pero el Espíritu Santo iba con ellos. No tengas miedo, hermano, hermana, amigo, amiga, no tengas miedo de amar a Dios. Pero primero tienes que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de este libro, a través de la palabra de Dios. Cuando tú abres este libro, puedes conocer a ese Dios a quien vas a dar testimonio o de quién vas a dar testimonio. Cuando abres este libro y conoces a ese Dios, tienes confianza en Él y nada te atemoriza de hablar de Él. Hay un amor que te impulsa a hablar de Él, sin miedo, sin reservas. Eso es. Por eso, amigos, amigas, necesitamos nosotros conocer a Dios primero, para con toda confianza, con todo amor, dar testimonio de Él. Así es. Y bueno, allí se quedaron algunos días, dice. Y luego continúa mencionando la Biblia que el sábado, Pablo dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Miren, amigos, aquí vemos a Pablo y a Silas usando el día sábado para reunirse, como era la costumbre desde hace tiempo atrás, de reunirse porque ese día era un día santo, era un día sagrado, era un día de alabanza constante durante todas las horas de ese día, séptimo día. Aquí vemos un indicio de que no es verdad que el día sábado fue abolido, fue anulado con la muerte de Cristo. Aquí a Cristo resucitó y se fue al cielo. Ya estaba en el cielo. Si Cristo hubiese ordenado a sus discípulos a no guardar el día sábado para guardar el día domingo, aquí Pablo hubiese mencionado el día domingo para reunirse con sus compatriotas judíos. Pero no es así. Si Pablo y Silas reposaron este día o separaron este día como un día sagrado, entonces es porque Jesús no anuló ese día como día santo de adoración. Tenemos que adorar en día sábado porque los apóstoles lo hicieron, amigos. Lo hicieron. Y los apóstoles conocieron a Jesús. Entonces, aquí dice que el sábado fueron a las márgenes de la ciudad, junto al río, donde allí se reunieron, se sentaron y hablaron del evangelio a las mujeres que se habían reunido también. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. ¿Qué más? Sigue diciendo, a esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Miren, el Espíritu Santo estaba trabajando en esta mujer llamada Lidia, para que lo que escuchaba
tocara su corazón y transformara su mente, su vida. Y cuando Pablo hizo un llamado para entregar la vida a Dios, Lidia aceptó ese llamado y fue bautizada junto con toda su familia y después, dice Pablo, nos rogó, si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y Pablo dice, nos obligó a quedarnos. Qué lindo, ¿no? Ahí está. Pablo y Silas predicando. Amigos, estos dos hombres amaban a Jesús, amaban a Dios. Y cuando veían que personas entregaban su vida a Él, era la mayor satisfacción que podían tener. Para un predicador, hermanos, amigos, para un predicador no hay nada mejor regalo que pueda recibir ver a personas que a través del mensaje que él predica entregan sus vidas a Dios. No hay nada mejor regalo que eso. No hay nada mejor. Y Pablo y Silas se sintieron contentos a ver que el sacrificio que hacían, los desprecios, los golpes, los insultos, los encarcelamientos que recibían, no era nada con tal de ver a personas entregando su vida a Dios. Lidia y su familia, un ejemplo de eso. Y luego dice, sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Mire, fíjense acá. ¿Qué dice aquí? Aquí menciona que de pronto aparece una mujer en escena que estaba poseída por el demonio. Por el demonio, aunque aquí dice adivinación, pero quien le daba esa capacidad, que en realidad no es adivinación, porque Satanás no conoce el futuro, no puede adivinar nada, estaba poseída por el demonio. Y era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Amigos, ustedes conocen algunas personas, ¿no? Que según ellos leen el futuro a través de las cartas, a través de algunas hojas por allí de algunas plantas y muchas otras cosas más, la bola de cristal. Ustedes ven en la televisión a esas personas que dicen, vamos a conocer el futuro y comienzan a decir, según ellos, que conocen el futuro. Te están diciendo a través de los signos, del zodiaco y todo lo demás. Amigos, esas personas están poseídas por el enemigo. Suena feo, ¿no? Pero esa es la verdad. Según este texto bíblico, se nos enseña de que esas personas están poseídas por el enemigo. ¿Ya? Y el enemigo posee sus vidas a cambio de dinero, de plata. Hay muchas personas en el mundo que acuden a esos adivinos, según ellos, para que les digan su futuro. ¿Ya? Entonces, de por medio hay un interés económico. Dinero es lo que les importa allí. Y entregan sus vidas a Satanás a cambio de un poco de dinero. Entonces, esto es un oficio antiguo, no es de ahora solamente. Y entonces continúa diciendo la Biblia que esta muchacha comenzó a seguir a Pablo y a Silas, gritando, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días. Parece lindo, ¿no? Parece lindo lo que está haciendo esta mujer, anunciando que estos dos hombres traían el mensaje de salvación. Pero amigos, detrás de esto había una burla del mensaje de salvación. Satanás se estaba burlando de ellos. Satanás estaba haciendo mofa de lo que Pablo y Silas realizaban como obra del Evangelio. Pablo y Silas se dieron cuenta que la intención de Satanás era dejar mal ante la gente el trabajo que estaban haciendo. ¿Sí?
Amigos, entonces aquí se dan cuenta Pablo y Silas de que esta era una obra del enemigo. Hasta que Pablo dice, aquí la historia, se molestó y terminó por volverse, ¿ya? Mira, se volvió a esa mujer y le dijo al espíritu que la poseía, o sea, al espíritu del demonio, lo enfrentó Pablo y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel momento el espíritu la dejó. Miren, miren amigos, por eso, por eso yo les digo que en la vida de estos adivinos está dominando, controlando el enemigo, el demonio. Y Pablo echó fuera a los demonios que poseían a esta mujer de adivinación. Pero mira lo que dice acá, pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Miren, estos hombres que se aprovechaban de esta mujer endemoniada para ganar dinero, denunciaron a Pablo y Silas para que las autoridades los castigaran. Los presentaron a los jueces diciendo, estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Miren qué difícil la predicación en esos lugares. Pero Pablo y Silas no se amedrentaron, porque amaban a Cristo. Estaban siendo impulsados por el Espíritu Santo. Va a haber mucha gente, amigos, hermanos, que se van a oponer a tu predicación, que se van a oponer a tu obra, al cumplimiento de la misión. Mucha gente, pero si tú amas a Dios porque lo conoces, nada te va a parar, nada te va a frenar. Y vamos a ver en la historia de hoy eso. Entonces dice que la gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa. Miren, aquí están. De lo que cuenta Pablo, ¿no? ¿Qué hicieron? Que los azotaron con varas. Les quitaron la ropa y empezaron a azotarlos con varas. Qué terrible eso, ¿no? Después de haberlos azotado mucho, miren, azotado, imagínense, no con ropa, sino que les sacaron las ropas y les dieron latigazos. Yo les pregunto, ¿no habrán causado heridas en las espaldas o en los lugares donde caían los látigos? ¿No causaron heridas? Yo creo que sí. Definitivamente sí. Pero ahí estaban Pablo y Silas aguantando porque amaban a Cristo. Después de haberlos azotado mucho, los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, aquí viene la historia que se centra en el mensaje de hoy. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel. Mira dónde los metió. ¿Dónde? ¿En el lugar más cómodo? No, amigos, en el lugar más feo, más oscuro, más frío de la cárcel. O sea, el carcelero no se estaba portando bien tampoco con Pablo y Silas, ¿ah? El carcelero también estaba enojado con ellos. Así que no hubo ningún trato bueno para Pablo y Silas de parte del carcelero. ¿Ya? Y dice aquí, y los dejó con los pies sujetos en el cepo. El cepo era una madera donde tenía dos orificios que se metían los pies y los encerraban allí. O sea, estaban sentados con los pies arriba, metidos en el cepo. Qué incómodo, amigos. Qué incómodo, pero allí los puso. Pero a eso de la medianoche, miren la historia aquí, a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Cuáles son las dos formas de alabar a Dios, amigos? Usted ya lo conoce porque estudiamos
los días anteriores. ¿Cuáles son las dos formas básicas de alabar a Dios? Orar y cantar. Y aparece aquí en la historia haciendo eso Pablo y Silas dentro de la cárcel, ¿o no? Estaban, dice, orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo entonces? Alabando a Dios en la comodidad de la cárcel. ¿Es verdad? No, amigos, ninguna comodidad. Ellos alababan a Dios con las espaldas y el cuerpo lacerado, con heridas abiertas, sangrando, con dolor intenso en el cuerpo por todos los golpes y látigos que habían recibido antes de entrar a la cárcel. Además de eso, estaban sentados en un piso frío a medianoche, con los pies amarrados en un cepo. Dígame, ¿estaban cómodos? No estaban cómodos, estaban totalmente incómodos. Pero aún así, la Biblia dice que oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los otros presos? Estaban escuchando. Estaban escuchando. Amigos, ¿ustedes se imaginan qué decían entre ellos, entre estos presos, cuando escuchaban a Pablo y Silas cantar? Algunos decían, estos están locos, estos están locos. Y otros reflexionaban y decían, qué tremenda capacidad de estos hombres. Qué extraordinaria actitud de estos hombres. Y les llamaba la atención. Y algunos escuchaban atentamente. Tal vez el carcelero también escuchaba, claro, definitivamente que escuchaba. Y por allí de repente se durmió, ¿no? Se durmió por tantos cantos y oraciones que realizaban. Y de repente dice, un temblor tan fuerte sucedió que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se los soltaron las cadenas. Oh, amigos, miren, no hay nada mejor para un preso que tener la celda abierta y las cadenas rotas de sus manos o de sus pies. ¿O no? Claro, no hay nada mejor. Qué linda oportunidad, ¿no? Pero ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Cuando el carcelero despertó, miren, entonces sí estaba durmiendo el carcelero. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, pensó, los presos escaparon. Los presos escaparon. Y si los presos escaparon, a mí me espera una condena de muerte, porque esa era la ley. La ley era que si un cuidador de la cárcel, un guardia, dejaba escapar presos, su pena era muerte. Por lo tanto, sabiendo eso, el carcelero sacó su espada para matarse, para suicidarse. Claro, no iba a esperar que lo maten. Él mismo pensó en matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Oh, amigos, wow, qué impresionante. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Temblando de miedo. Oh, amigos, en realidad yo pienso que esta frase, temblando de miedo, significa con asombro, con agradecimiento, con alegría y mezcla de miedo. Se echó a los pies de Pablo y Silas, luego los sacó y les preguntó, señores, esta es la pregunta crucial en la vida del ser humano. Si todos harían esta pregunta, amigos, qué extraordinario sería.
el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? Amigos, ¿por qué preguntó el carcelero esto? ¿Por qué? Porque antes de dormirse, él había estado escuchando que hay un Dios que salva, que Cristo murió en la cruz para salvar a la humanidad. Estaba escuchando que el amor de Dios es inmenso para toda la humanidad. Estaba escuchando que el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las alabanzas que Pablo y Silas expresaban en la cárcel hablaban del poder magnífico de Dios, de su reino, de aquel creador que hizo los cielos y la tierra, de aquel Salvador que rescató la humanidad de la muerte eterna. Todo eso expresaban las palabras de alabanza de Pablo y Silas. Y eso tocó el corazón de este carcelero. Y no solo eso tocó el corazón, sino que la sinceridad, la justicia de estos hombres para no escaparse de la cárcel, realmente mostraron un amor por el carcelero. Porque Pablo y Silas sabían también que si se escapaban, ese hombre iba a morir. Entonces, esto tocó el corazón del carcelero y dijo, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para ser como ustedes? Yo también quiero creer en ese Dios que ustedes creen. Yo también quiero cantar como ustedes cantan. Yo también quiero orar como ustedes oran. Yo también quiero tener una vida de alabanza como ustedes, que en medio del sufrimiento, del dolor, cantan. ¿Cómo puede ser posible eso? Que con golpes, con heridas sangrando, sufriendo aquí en medio de la oscuridad, en el frío, ustedes cantan alegres. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede suceder eso? Yo también quiero ser como ustedes. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para salvarme igual que ustedes? Y ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le dice Silas a este hombre? Cree. Ahí está, amigos, cree. ¿Qué significa creer? Confía. ¿Qué significa creer? Ten fe en Jesús. Pero para que tengas fe, para que confíes, para que creas en Jesús, tienes que conocerlo. Tienes que mantener una comunión con Él. En otras palabras, lo que estos hombres le dijeron al carcelero es, tienes que unirte a Cristo. Tienes que empezar a vivir una comunión con Él. Tienes que hacer eso. En eso consiste creer en Jesús. Tú creerás en Jesús cuando te entregues a Él, cuando entregues tu vida a Él, cuando conectes tu vida a Jesús. Si haces eso, tú y también tu familia serán salvos, porque la salvación está en conocer a Jesús. La salvación está en mantener una íntima comunión con Él. La salvación está en creer en Jesús. Ahí está la salvación. Ese fue el consejo que le dio Pablo y Silas, o le dieron Pablo y Silas a este hombre. Entonces, amigos, el resultado del conocimiento de Cristo es la creencia en Él, la confianza en Él. Y cuando tú confías en Jesús, tú alabas a Dios, tú alabas al Señor con oración y cantos, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tristeza, nosotros alabamos al Señor. Y dice aquí, les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. El bautismo es una señal de entrega de la vida a Jesús, de conexión a Él, de comunión con Él.
Los llevó después a su casa y les dio de comer, dice el carcelero. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios, por haberse unido a Dios. Recuerden que creer en Dios es unirse a Él. Amigos, Elena White, hablando de esta historia, ella comenta lo siguiente. Miren lo que dice. Ella comenta y dice lo siguiente. Los apóstoles no consideraban su vida por preciosa. Miren, miren lo que dice Elena White acá. Los apóstoles, como Pablo y Silas, no consideraban su vida por preciosa. No. Al contrario, se regocijaban por ser dignos de sufrir oprobio por el nombre de Cristo. ¿Qué dice? Sentían gozo. No eran masoquistas, Solo que lo que pasaba era que ellos conocían tanto a Dios que nada les iba a impedir predicar de Él. Nada. Llevar su mensaje. Nada. Si tenían que pasar por golpes con tal de que la gente escuche el mensaje, pues estaban dispuestos a recibir esos golpes. Dice, Pablo y Silas sufrieron la pérdida de todo. Fueron azotados y arrojados brutalmente al piso frío de una mazmorra en una posición muy dolorosa, con los pies elevados y sujetos en el cepo. Miren lo que dice Elena White. Y aquí pregunta, ¿llegaron protestas y quejas a los oídos de los carceleros? ¿De Pablo y Silas porque estaban en esa condición? ¿Se quejaron? ¿Protestaron? Oh, no, amigos. Desde el interior de la cárcel se elevaron voces que rompían el silencio de la noche con cantos de gozo y alabanza a Dios. Animaban a estos discípulos un profundo y ferviente amor por la causa de su Redentor, a favor de la cual sufrían. ¿Qué es lo que les impulsaban a ellos a alabar a Dios? Su amor, dice, su amor profundo, ferviente por Dios, por Cristo. ¿Y de dónde nació ese amor, amigos? De su conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios, ¿qué tuvieron que hacer? Acercarse a Él, unirse a Él, mantener una comunión íntima con Él todos los días. Por eso ellos soportaron lo que soportaron. En la medida que la verdad de Dios llene nuestro corazón, hermanos, aquí está la lección. En la medida que la verdad de Dios llene nuestro corazón, absorba nuestros afectos y rija nuestra vida, tendremos por gozo el sufrir por la verdad. Miren, la verdad primero tiene que llenar nuestro corazón, hermanos, nuestra mente. ¿Y dónde está la verdad? Dígame, ¿dónde está la verdad? Aquí está la verdad, en este libro está la verdad, aquí. Mientras nosotros estudiemos este libro con confianza, con amor, con sinceridad, la verdad será llenada, o de verdad será llenada nuestra mente. Y esa verdad afectará todo nuestro ser, regirá toda nuestra vida y tendremos gozo de sufrir por esta verdad que hemos aprendido. Nada nos detendrá, nada nos apartará de esta verdad. Ni las paredes de la cárcel, ni la hoguera del martirio podrán entonces dominarnos, ni poder poner obstáculo a la gran obra que nos ha encomendado el Señor. Nada nos podrá detener cuando tenemos esta verdad en nuestra mente y cuando amamos esta verdad. Nada nos va a detener. Por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar, reflexionar en la palabra de Dios todos los días. De esa manera nos mantenemos en comunión con Cristo. Y cuando nos mantenemos en comunión con Cristo, lo conocemos a través de su palabra. Lo amamos, confiamos en Él y nos entregamos por completo. En las pruebas, en las luchas, nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Y amigos, eso es lo que pasaron los hijos de Dios a través de toda la historia de la humanidad.
No solo Pablo y Silas pasaron ese sufrimiento. Hubo muchos siervos de Dios en todos los tiempos, amigos, en todos los tiempos, que fueron muertos a palos, que despreciaron su libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Elena White dice que recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo debían alegrarse en gran manera, pues grande sería su galardón en los cielos. Sí, amigos, a través de la historia ha habido hombres y mujeres que no les importó los látigos, los golpes, el sufrimiento, el dolor, con tal de alcanzar el gran galardón de los cielos. Sí, así es, amigos. Se regocijaban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. No, amigos, muchos fueron puestos en hogueras para ser quemados, pero a ellos no les importó, no les interesó. Al mirar hacia arriba por fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde los almacenes del cielo o las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Así es. Ahí en medio de las hogueras, amigos, amarrados, ellos levantaban su vista hacia el cielo y el Señor les hacía ver su presencia y a los ángeles. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso escuchaban, amigos, estos mártires. Por eso cantaban cuando el fuego los consumía. El dolor desaparecía. El Señor permitía que no sintiesen dolor, porque las alabanzas que ellos expresaban hacía que el dolor desapareciese. Oh, hermanos, mis queridos hermanos, qué hermoso, qué extraordinario. Uno de ellos fue Policarpio. Uno de los hombres que sufrió persecución por amor a Cristo fue Policarpio. Amigos, el emperador romano Antonio Pío, él tuvo una política terrible para los cristianos, que era perseguirlos hasta matarlos. Y en el año 155 después de Cristo, una multitud llevó a un grupo de cristianos ante las autoridades de la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, para condenarlos y castigarlos. Cuando los cristianos se negaron a reconocer a los dioses del imperio, los castigaron con la muerte. Y posteriormente la multitud exigió que llevaran a Policarpo justamente. Policarpo era el obispo de la iglesia de Esmirna y lo obligaron a llevar ante la ciudad. Policarpo fue un discípulo y amigo del apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis. El viejo Policarpo, también un líder cristiano influyente y ampliamente conocido en Asia y otros lugares, fue llevado para ser castigado y muerto. Cuando finalmente llevaron a Policarpo al anfiteatro, queridos amigos, el procónsul trató de persuadirlo de que se retractara de su fe y maldijera a Cristo. La historia dice que el fiel discípulo Policarpo respondió de la siguiente manera. Él dijo: durante 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún mal, hablando de Cristo. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me salvó? Qué tremendas palabras de este hombre, amigos. ¿De dónde salió esas palabras? Salió de un corazón que conocía y confiaba y amaba a Dios. Así es. Cuando finalmente el procónsul lo condenó a morir quemado en la pira y los soldados lo ataron al madero, Policarpo, dice la historia, oró y alabó a Dios en voz alta diciendo: Señor, Dios soberano,
te agradezco que me hayas considerado digno de este momento, para que junto con tus mártires pueda participar de la copa de Cristo. Por eso te bendigo y te glorifico. Amén. Oh, amigos, y el fuego terminó de consumir el cuerpo de este hombre viejo de 86 años. Pero Cristo estuvo al lado de él hasta el final. Policarpo, amigos, resucitará cuando Cristo venga por segunda vez. Así es. Policarpo fue solo uno de los miles de cristianos que, siguiendo a personajes bíblicos como Pablo, como Silas, alabaron a Dios en medio de la persecución y las pruebas de la vida. Sí, amigos, aquellos primeros cristianos alabaron a Dios desde las llamas, desde las estacas, desde los anfiteatros llenos de animales salvajes, desde las cruces, desde las celdas de la prisión, desde las cámaras de tortura. No pensaron en la injusticia cometida contra ellos, no calcularon la relación costo-beneficio de su acto, amaban y confiaban a Dios y no dudaron en tomar un compromiso radical y definitivo con su Dios. Qué hermoso, hermano, qué hermoso, qué maravilloso realmente. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros también. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿A ser como Policarpo? ¿A ser como Silas? ¿A ser como Pablo? Yo estoy dispuesto a hacer eso. Sí, pero para eso necesitamos conocerlo, confiar y amarlo. La pregunta número 1 que aparece en la lección aquí de hoy día dice: ¿por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación? ¿Qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos de Pablo y de Silas en el hecho de que los prisioneros no huyeran y en la conversión de este hombre y de toda su familia? Vamos a responder esta pregunta, por favor. Allí donde están, lean la pregunta conmigo y respondan también. ¿Por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación? ¿Por qué? Porque en vez de murmurar y quejarse en la oscuridad de la cárcel, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Sí, amigos. Por eso este hombre, el guardia de la cárcel, se concentró en su necesidad de salvación, porque vio en Pablo y Silas hombres realmente diferentes, hombres que estaban posesionados por Dios. Por eso no se quejaron, por eso no murmuraron, por eso no protestaron, no insultaron a los guardias. Los demás presos insultaban, eran violentos, pero estos dos hombres no. Eso impactó la vida del carcelero. Las oraciones y los cánticos en medio del dolor dieron testimonio de que Pablo y Silas amaban a Dios más que todas las cosas. Qué lindo, amigos. Las oraciones y los cánticos en medio del dolor dieron testimonio de que Pablo y Silas amaban a Dios más que todas las cosas. Y el hecho de no huir, cuando las puertas se abrieron de las cárceles, el hecho de no huir dio testimonio ante este carcelero de que amaban a su prójimo como a ellos mismos. Claro, claro, porque sabían que si huían, este pobre hombre, el carcelero, iba a ser muerto. Y al no huir, estaban diciendo: nosotros no queremos que te maten, queremos cuidarte, queremos darte la vida. Qué tremendo, amigos, ¿no? Todo esto impactó en la vida de este hombre. Vamos a la pregunta aplicativa. ¿En quién crees que podrías influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? ¿En quién podrías influir? Piensa en un nombre, hermano, hermana. Piensa en un nombre en quién podrías influir con una alabanza,
¿quiénes te rodean? ¿Ah? ¿Quiénes te rodean? ¿Podrías influir en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, en tus primos, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de estudio? ¿En quién crees que podrías influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza? ¿Quién podría decirte, oye, yo quiero ser como tú, yo quiero seguir a tu Dios, yo quiero conocer más de la Biblia? ¿En quién podrías influir? Con cantos de alabanza. Haz un esfuerzo intencional para ser más abierto y efusivo, amigo, en tu alabanza a Dios, alrededor de otras personas. Vamos a practicar, ¿no? Vamos a practicar cantar. Siempre debe haber un canto en tu corazón. Siempre debe haber un canto en tu mente. Sí, siempre debe haber un canto. Querido hermano, querida hermana, hoy hemos aprendido cuán importante es mantener nuestra vida en alabanza, porque esa forma de vida es un testimonio convincente ante la gente. No hay nada mejor que ver a alguien que sufre y a pesar de su sufrimiento, alabe a Dios. Que no reniegue, que no se queje, que no murmure, sino que alabe a Dios en agradecimiento por todo lo que pasa. La gente a veces no va a comprender al inicio, no va a entender cuando te ve, pero siempre para con una sonrisa, siempre para cantando, siempre para alabando a Dios, aun cuando está pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Y se van a acercar a ti, te van a decir, por favor, cuéntame, ¿por qué haces eso? ¿Cómo logras hacer eso? Y tú tienes oportunidad allí de decir, es que yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Señor, yo sé quién es Él. Y lo conozco porque todos los días hablo con Él, porque todos los días escucho su voz. Yo lo conozco y confío que lo que estoy pasando, Él está controlando, Él está vigilando, Él está cerca de mí. Él no me ha abandonado jamás, Él está a mi lado. Y Él va a responder mi clamor, va a responder mi oración de acuerdo a su voluntad. Y yo aceptaré eso porque lo conozco. Sé que su voluntad es mejor que la mía. Y Él sabe todo de mí y sabe todo del universo, de este mundo. Él sabe todo, conoce todo. Tú podrás decirle eso. Y cuando eso escuche esa persona, dirá, yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Por favor, enséñame, muéstrame el camino para yo también andar por él. Vamos a hacer testimonios convincentes, amigos, ¿sí? Vamos a hacer. Querido Dios, qué bueno que estamos estudiando estas lecciones. Qué bueno que hoy hemos aprendido cómo ser un testimonio vivo ante las personas que nos rodean. Cómo nuestra vida, nuestra actitud, nuestra alabanza puede convencer a las personas de su pecado y tratar de mejorar su vida. Tú, Señor, Espíritu Santo, puedes usarnos a todos nosotros para lograr ese objetivo. Nosotros somos tus instrumentos para salvar a la humanidad. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, a alabarte siempre. Por eso dice Pablo, regocíjense siempre. Repito, regocíjense. Qué bueno, Señor. Gracias por todo. Gracias por esta enseñanza una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias. Gracias por mantenerte hasta este momento. A los que están en vivo y en directo especialmente. ¿Sí? Al inicio ustedes saben que el enemigo trató de detenernos con el estudio, pero no lo logró al final. Al final hemos terminado el estudio bien y gracias por eso. Que Dios te bendiga y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Vamos a poner en práctica.
¿Sí? Empecemos cantando hoy. Cantemos al Señor. Todo el día mantengamos en nuestra mente un canto y tarareemos, expresemos y que los que nos rodean escuchen. Y alguien que está triste se va a animar por eso. ¿Sí? Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a la distancia y éxitos en todo lo que ustedes vayan a hacer. Éxitos. Nos vemos mañana para continuar estudiando. Recuerda compartir. Y si te gustó el estudio, por favor, déjame ahí un like, una manito así, o un corazoncito. Vamos, presiona allí, ¿sí? Presiónalo, por favor. Hasta luego, nos vemos.